En una noche tranquila en Charlotte, Carolina del Norte, una mujer negra conducía de regreso a casa, después de un día largo y agotador. Pero cuando luces rojas y azules parpadearon en su espejo retrovisor, supo que esto no sería una simple parada de tránsito. Un oficial de carácter explosivo, cuyo aliento pesaba con el hedor a licor, no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Lo que comenzó como una parada sin justificación, rápidamente escaló a una confrontación tensa cuando el agente sacó su arma y le ordenó bajarse del coche. El ambiente se volvió cargado de peligro, hasta que, de manera calmada, ella metió la mano dentro de su chaqueta y sacó una placa reluciente. En ese instante, el oficial se dio cuenta de que había cometido un error muy grave. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Era una noche tranquila, de esas que prometen paz después de un día largo y agotador. Elise Montgomery sujetaba firmemente el volante de su elegante camioneta negra mientras recorría la calle tenuemente iluminada que la llevaba a su casa. Un suave murmullo de jazz inundaba la cabina, contrastando con el peso del día que aún le oprimía los hombros. Como directora de la División Sureste del FBI, había pasado las últimas 12 horas lidiando con burocracia, tomando decisiones difíciles y asegurándose de que la justicia no fuera solo una promesa vacía, sino una realidad tangible. Ahora, lo único que deseaba era una comida caliente, una cama suave y el lujo del silencio. Las calles suburbanas de Charlotte, Carolina del Norte, estaban casi vacías a esa hora. Destellos de faros distantes se reflejaban en el espejo retrovisor, para luego desaparecer en la noche. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, mitad de diversión, mitad de ironía. No es que se sintiera paranoica, pero sabía muy bien cómo funcionaba el mundo para las personas que se parecían a ella. Ser una mujer negra en Estados Unidos, y más aún en una posición de poder, significaba estar siempre bajo la mirada, siempre siendo juzgada, y en noches como esa, siempre ser un posible blanco. De pronto, sin aviso, luces rojas y azules brillaron detrás de ella, con un resplandor penetrante que rebotaba en el espejo retrovisor y pintaba el tablero en destellos urgentes. El sonido de la sirena se hizo escuchar, corto y autoritario. La mandíbula de Liz se apretó. Ahí vamos. Su pie retiró el acelerador mientras señalizaba y se deslizaba suavemente hacia el costado de la calle. Cada movimiento era deliberado y medido, un ritual adquirido por necesidad más que por miedo. Encendió la luz interior, mantuvo ambas manos visibles sobre el volante y respiró despacio y de forma constante. No porque hubiera hecho algo malo. No porque temiera a la autoridad, sino porque sabía que a veces quienes deben hacer cumplir la ley no juegan limpio. El crujido de botas sobre el asfalto rompió el silencio mientras el oficial se acercaba por detrás. A través del espejo lateral, captó un atisbo de él. Alto, de hombros anchos y de piel blanca. Su andar era rígido, su postura autoritaria pero inestable, como un hombre que se esfuerza demasiado por ejercer control. Al llegar a la ventana del lado del conductor, ella percibió un olor inconfundible y poco agradable a alcohol. No era abrumador, pero estaba presente. Suficiente para explicar la agresividad innecesaria en su postura. Elise se mantuvo quieta, serena, con una expresión imperturbable. El oficial golpeó la ventana con el extremo de su linterna, de manera demasiado brusca e impaciente. Ella tomó otra bocanada de aire y bajó parcialmente la ventanilla, permitiendo que el fresco aire nocturno se colara. «Licencia y registro», ordenó bruscamente. Su voz era áspera, con un tinte de irritación, sin saludo, sin explicación, sin profesionalismo. Elise inclinó levemente la cabeza, sus ojos oscuros escudriñando su rostro. Las pupilas del oficial estaban algo dilatadas, su postura tensa pero no del todo estable. Olía a una autoridad mal fundamentada, del tipo que no se gana, sino que se impone mediante intimidación. «¿Hay alguna razón por la que fui detenida, oficial?», preguntó con voz suave, inquebrantable, portando una autoridad que no necesitaba ser estridente para exigir reconocimiento. La mandíbula del agente tembló ligeramente. Su placa identificativa decía Reynolds, Jake Reynolds. «Te ves sospechosa», respondió sin entonación. Los labios de Elise se apretaron mientras su paciencia flaqueaba. Esa frase ya la había escuchado, vaga, infundada. Un guión usado para justificar un abuso de poder.
Ya podía prever el resto de la conversación, la escalada, los intentos de provocarla para justificar lo que viniera a continuación. ¿Sospechosa?, repitió, con voz calmada pero firme. ¿Podrías aclararlo? Creo que verse sospechosa no es un motivo legal para detenerme. La expresión de Reynolds se oscureció. Ella pudo vislumbrar un destello de algo detrás de sus ojos. Un hombre poco acostumbrado a que le cuestionen. Un hombre que no le agradaba la idea de enfrentarse a una mujer negra que se porta con confianza y control, desafiando su autoridad. ¿Vas a discutir conmigo?, inquirió, su voz volviéndose más filosa, la irritación transformándose en hostilidad. Ajustó su postura, enderezando los hombros. ¿O vas a entregarme tu licencia y registro como te pedí? Elise exhaló lentamente, manteniendo la compostura. La tensión en el ambiente se volvió más densa, presionando como una tormenta en ciernes. Con movimientos medidos alcanzó la guantera, asegurándose de que cada gesto fuera lento, preciso, inconfundible. Los dedos de Reynolds se movieron cerca de su funda y ella notó cada uno de esos pequeños movimientos. Cada cambio en su expresión quedó registrado como evidencia en su mente. Sacó su licencia y registro, pero aún no se los entregó. En cambio, sostuvo la mirada del oficial, firme y sin titubear. «Conozco mis derechos, oficial», dijo, con voz segura, «y sé que tengo el derecho de preguntar por qué me detuvieron antes de cumplir». Los ojos de Reynolds se desplazaron hacia los documentos en su mano y luego de regreso a su rostro. La paciencia se le escapaba. «No me vengas a dar lecciones sobre la ley», replicó, voz cargada de agresión, esa agresividad que surge más por inseguridad que por control. «Yo soy la ley aquí, y no necesito una razón para revisar tus papeles». Por primera vez en esa noche, Elise sintió una punzada de ira bajo su exterior sereno. No miedo. Nunca miedo. Solo una cólera que iba en aumento. Había pasado toda su carrera haciendo cumplir la ley, protegiendo a los ciudadanos de exactamente ese tipo de abuso de poder al que ahora se enfrentaba. Había visto antes a agentes como Reynolds, oficiales que usaban su placa como escudo para ocultar sus propias insuficiencias en lugar de servir y proteger. Respiró de forma consciente. Perder la calma no ayudaría, pero tampoco lo haría someterse. «Oficial», dijo con voz firme, «tengo toda la intención de cooperar, pero no cumpliré una orden ilegal». El rostro de Reynolds se deformó con algo que rozaba la furia. Sus fosas nasales se ensancharon y sus dedos se flexionaron cerca de la funda. El olor a alcohol era ahora más intenso. Y por primera vez, Elise se dio cuenta de que esto no se trataba solo de poder. Este hombre era impredecible, y eso lo hacía peligroso. La noche estaba lejos de terminar. Las fosas nasales de Reynolds se ensancharon. Sus dedos se movían casi imperceptiblemente cerca de la funda. Una amenaza silenciosa flotaba en el aire cargado entre ellos. El aroma a alcohol se aferraba a él, sutil pero innegable, mezclándose con la fresca brisa nocturna que se colaba por la ventanilla bajada a medio, mientras Elise Montgomery no mostraba ni un mínimo titubeo. Su agarre sobre la licencia y el registro se mantenía firme, sus ojos fijos en el de él con una autoridad silenciosa pero indiscutible. Una autoridad que no venía de la fuerza bruta, sino del conocimiento de que había luchado batallas mucho mayores que esta. Agentes como Reynolds no eran nuevos para ella. Se alimentaban de la intimidación, de la ilusión de control, confundiendo el miedo con el respeto. Pero Elise conocía la diferencia. Y no tenía miedo. Reynolds exhaló profundamente, dejando que su irritación se transformara lentamente en una frustración aún más fea. Esperaba obediencia, esperaba que ella se sometiera sin cuestionar, esperaba que se achicara bajo el peso de su placa y uniforme. En cambio, ella se mantuvo calmada e inquebrantable, forzándolo a justificar sus acciones. Su mandíbula se tensó. Se inclinó ligeramente, apoyando una mano en la parte superior de su coche, la otra descansando cerca de su cinturón, como desafiándola a provocar una reacción mayor. «Mire, señora», dijo arrastrando las palabras con tono condescendiente, «no me importa cuáles sean, según tú, tus derechos. Estás aquí discutiendo con un agente de policía, negándote a bajarte del vehículo. Eso te convierte en un problema. Y hoy no tengo paciencia para problemas. Un problema». La mandíbula de Elise se apretó. Le habían llamado peor, demasiado asertiva, demasiado difícil. Una mujer tan negra, poderosa y sin pedir disculpas siempre era un problema a los ojos de hombres como él. Pero ella se negó a permitir que eso la debilitara. Si acaso, era su arma. Y yo no tengo paciencia para oficiales que no siguen el procedimiento.
contestó con voz tranquila, sin elevar el tono ni quebrarse. Si me están deteniendo, tengo derecho a saber por qué. De lo contrario, me gustaría irme. Reynolds soltó una risa baja, desprovista de humor, negando con la cabeza en señal de arrogancia. La arrogancia en su rostro se endureció. No solo estaba enojado, estaba perdiendo el control, y lo sabía. «Cree que es lista, ¿verdad?», murmuró, apretando su linterna. La luz se dirigió hacia arriba, cegando de manera deliberada y hostil al impactar directamente en su rostro. Elise resistió la tentación de apartar la mirada, apretando el volante con fuerza. La estaba poniendo a prueba, empujándola, esperando cualquier excusa para escalar la situación y luego manipularla. «¿Lleva algo ilegal?», preguntó de repente. «¿Armas, drogas, algo de lo que deba enterarme?». Elise parpadeó, momentáneamente sorprendida por lo absurdo de la pregunta. Él ni siquiera fingía ya. No tenía motivo legítimo para detenerla. No había causa probable ni justificación alguna, salvo su propio prejuicio y el impulso irresponsable alimentado por el licor con el que había tomado el volante de un coche patrulla. «No, oficial, y no creo que tenga razón para dudar de eso». Una mueca se dibujó en sus labios. «Ya veis, se equivoca», respondió. «La gente como tú», su estómago se tensó. Allí estaba, la confesión. «¿Gente como yo?», repitió con un tono aparentemente liviano, aunque sus dedos ardían sobre el cuero del volante. Reynolds vaciló por un instante, un parpadeo de algo inescrutable cruzó su rostro, antes de retractarse. «La gente que actúa como si estuviera por encima de la ley, que cree poder hablar círculos alrededor de un policía solo porque leyó un par de libros de leyes. Pero adivine qué, esa placa en el tablero no significa ni papa para mí». Así lo había notado. Sabía desde el inicio que ella era del FBI, y sin embargo eligió escalar la situación, no por ignorancia, sino por orgullo. Dentro de ella, algo se hilaba, lento y agudo. No era miedo, ni ira, sino algo muy cercano a la lástima. Él estaba desesperado por demostrar algo esta noche. Recordarse a sí mismo que tenía el poder en esa situación, que su uniforme y su arma le daban autoridad sobre ella. Y sin embargo, con cada segundo que pasaba, quedaba más claro lo opuesto. Él no tenía el control. Estaba desmoronándose. «Oficial», dijo con voz firme y una cadencia que rozaba la decisión final, «ya he sido más que paciente. He respondido a sus preguntas, me he mantenido en calma. Pero a menos que tenga una razón legítima para retenerme, le sugiero firmemente que retroceda y me deje ir». Reynolds no se movió. Su respiración se había vuelto superficial y entrecortada, señales inconfundibles de un hombre enfrentándose a su propio fracaso. Perdía el control de la narrativa, y eso lo volvía impredecible. La mente de Elise trabajaba rápido, evaluando el riesgo. Podía ver cómo los músculos en sus brazos se contraían, la forma en la que sus dedos se cerraban y abrían a su costado. Conocía ese aspecto. Él quería recuperar el control, y si ella no era cuidadosa, lo lograría de la única forma que él sabía. Inspiró despacio, desescalada. Control, estrategia. Con movimientos medidos, alcanzó el tablero y tocó una vez la pantalla de su teléfono. La grabación ya estaba en marcha, pero ahora se iluminaba para que él la viera. «Estoy grabando esta interacción, oficial Reynolds», anunció con tono parejo. «Por la seguridad de ambos». Reynolds se quedó inmóvil. Por un segundo, apenas un instante, Elise juró ver un destello de pánico en sus ojos. Un momento de claridad. Sabía lo que eso implicaba. Sabía que, sin importar cuánta prepotencia mostrara, sin importar cuánto quisiera evidenciar su autoridad, un video era algo incontestable. Su mirada se deslizó hacia el teléfono y volvió a ella, con una máscara cuidadosa de desdén. Pero algo había cambiado. «Apágalo», ordenó. Elise no se movió. «Eso no es una petición», añadió con voz más baja y áspera. Un silencio se extendió entre ellos. Luego, por primera vez esa noche, Elise sonrió. No era por diversión, ni por amabilidad, sino por el hecho innegable de que ya había ganado. «¿Le da miedo rendir cuentas, oficial?», preguntó de forma suave. El rostro de Reynolds se oscureció. Por un instante ella pensó que tal vez alcanzaría a sacar su arma. Su cuerpo se tensó y sus dedos se movieron de nuevo. Entonces, a lo lejos, aparecieron unos segundos más adelante unos faros. La patrulla. Refuerzos, pero no de él. Reynolds giró ligeramente la cabeza, justo lo suficiente para que Elise viera el destello de realización en sus ojos. Esto no terminaría de la manera que había planeado, y de repente se veía mucho menos seguro de sí mismo. Los faros que se aproximaban cortaron la oscuridad, su luz extendiéndose sobre el pavimento,
avanzando como la promesa tácita de que este enfrentamiento pronto terminaría. Elise Montgomery no se inmutó, mantuvo las manos firmes, la expresión compuesta y la respiración controlada. Reynolds, en cambio, se movió. La confianza rígida a la que se había aferrado empezó a tambalearse, agrietándose en los bordes conforme la realidad de la situación se imponía. Llegaron refuerzos, pero no los suyos. Por primera vez esa noche, su control sobre la narrativa desapareció por completo. Su cuerpo se tensionó, sus dedos se apretaron a los lados, atrapados en ese limbo entre retirarse o escalar la situación. Elise observó cada uno de esos pequeños movimientos en tiempo real, while el hombre intentaba decidir si era mejor aguantar o dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. La patrulla se detuvo de manera lenta y deliberada a unos pocos metros, sus luces rojas y azules parpadeando, aunque sin sirena esta vez. Una presencia diferente inundó el ambiente. Autoridad, pero de un tipo que Reynolds ya no podía controlar. La puerta del lado del conductor se abrió y el sheriff David Coleman salió, su silueta delineada por los faros detrás de él. Mayor, de complexión robusta, pero con esa presencia que no necesitaba alzar la voz para imponerse. Ajustó su cinturón, con la mano descansando suavemente sobre su funda, lo justo para recordar a todos quién era y qué representaba. Su mirada recorrió la escena, captando la tensión que aún vibraba entre Elise y Reynolds. Su expresión cambió al reconocerla. ¡Jesucristo! En ese instante, Elise vio la rápida evaluación en sus ojos, la comprensión de lo que significaba ese momento, no solo para Reynolds, no solo para él, sino para todo el departamento. Avanzó con determinación, las botas chirriando sobre el asfalto. Reynolds, llamó en tono firme pero controlado, aléjese del vehículo. Ahora. Por un segundo, Reynolds se quedó paralizado, inmóvil, mientras el peso de todo lo ocurrido caía sobre él, y su mente luchaba por procesar ese cambio de poder. Sus dedos se movían nerviosamente acerca del cinturón, la mandíbula apretada. Elise casi podía leer los pensamientos desordenados en su rostro. Esto no había sido parte del plan. ¿Me escuchó, oficial?, repitió Coleman, más pausado esta vez, con una voz que imponía autoridad sin necesidad de elevar el tono. Aléjese. Finalmente, Reynolds dio un pequeño paso atrás, con el pecho aún agitado y la respiración acelerada. Elise se contuvo de exhalar hasta tener la certeza de que todo había terminado, hasta confirmar que Reynolds había perdido la ilusión de control. Entonces, Coleman se volvió hacia ella, con el rostro endurecido por una especie de mezcla entre arrepentimiento y disculpa. Directora Montgomery, se dirigió a ella, la formalidad evidente en su tono. ¿Se encuentra bien? Elise lo observó un momento, para luego alcanzar lentamente su teléfono y levantarlo para que viera que la grabación seguía en curso. He estado mejor, respondió con voz pareja, pero con un filo que dejaba claro que ese momento no se olvidaría. Pero creo que ambos sabemos que esa no es la verdadera pregunta que debería hacerse en este instante. Coleman desvió la mirada hacia Reynolds, y por un breve instante, el joven oficial osó mostrar un aire desafiante. Sus hombros se enderezaron, la mandíbula se fijó, su cuerpo entero emanaba ese orgullo obstinado que solo hombres como él podían permitirse. Incluso ahora, después de todo, él aún creía que podía salir sin consecuencias. Sheriff, empezó Reynolds con voz tensa y controlada, aunque deslizándose en sus bordes. Yo seguí el procedimiento. Usted ordenó que saliera del vehículo y yo hice lo que debía. Ella se negó a bajar. Se mostró poco cooperativa. Elise dejó escapar una larga y medida bocanada de aire, no sorprendida pero sí apesadumbrada por la situación. «¿Poco cooperativa?», repitió, inclinando levemente la cabeza. «¿Por qué le pedí la razón de la detención? Porque me negué a permitir que vulnerara mis derechos sin justificación. Porque no le permití intimidarme hasta hacerme obedecer». Los dedos de Reynolds se cerraron en puños a sus costados, pero no pronunció palabra. Coleman frunció el ceño. «Tengo todo grabado», continuó Elise, dando ligeros toques a la pantalla del teléfono, «desde el momento en que me detuve hasta el instante en que le ordenó apagar la grabación. Dígame, oficial Reynolds, ¿cuál parte cree que sonará bien en una revisión interna?» Finalmente, Reynolds apartó la mirada. No lo hizo por respeto ni por vergüenza, sino impulsado por la lenta y amarga realización de que había perdido. «Entrégame tu arma», sentenció de repente Coleman. Reynolds levantó la cabeza de un salto. «¿Qué?» «Tu arma», repitió el sheriff con voz más firme e inflexible,
La quiero. Ahora. Un pesado silencio se instaló. Entonces, lentamente y con reticencia, Reynolds desabrochó su funda y sacó su pistola de servicio. Dubló un instante, con los dedos sujetando el arma por un segundo de más, como un hombre que había pasado toda su vida creyendo que su pistola era la fuente de su poder. Con la mandíbula apretada, la entregó. Coleman la tomó sin decir palabra, la aseguró en su propio cinturón y luego dio un paso adelante, sin apartar la mirada. Terminaron por hoy, Reynolds. Súbete a tu coche y vete a casa. Mañana discutiremos tu futuro. Por un instante, Elise casi esperaba que protestara, que se negara con terca obstinación, escupiendo alguna excusa amarga sobre la injusticia, negándose a aceptar responsabilidades. Pero algo cambió en su postura. Seguía enfadado, aún rugiendo por dentro. Pero la lucha se había apagado en él. Tragó saliva y, dándose la vuelta de un tirón, se encaminó con paso firme hacia su patrulla. Solo cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, Elise se permitió finalmente respirar. Coleman exhaló profundamente, frotándose el rostro con cansancio, antes de volver a mirarla. Lo siento, dijo con palabras que sonaban sinceras, sin ensayos ni forzadas, solo agotamiento. Esto nunca debió haber sucedido. Elise lo estudió, midiendo la sinceridad en sus ojos. Había visto suficientes disculpas en su carrera para distinguir entre las que se sentían genuinas y las que solo pretendían suavizar el asunto. Asintió de un leve gesto. No, no debió, concordó. Y no volverá a ocurrir. No había amenaza en su voz, ni malicia. Solo una promesa. Coleman lo supo también. Elise volvió a tocar la pantalla de su teléfono y terminó la grabación. Esto no había terminado, para nada. Elise Montgomery observó cómo Reynolds se alejaba, con las luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad, engullidas por la noche que en algún momento le había dado valor. El ambiente seguía cargado, denso por el peso de lo ocurrido, pero ahora había claridad donde antes reinaba el caos. Podía sentirlo presionando contra su piel, el desmoronamiento lento e inevitable de un hombre que creyó, aunque solo fuera por un segundo, que su placa le concedía un poder sin límites. Se había equivocado. El sheriff David Coleman permanecía junto a su camioneta, con las manos en la cadera y los labios apretados. Seguía mirando la calle, la tensión en sus hombros admitiendo silenciosamente que esa noche había desatado algo en él también. Se volvió hacia ella, con una expresión impenetrable, como si pesara cada palabra con la misma precisión que había medido su autoridad unos momentos antes. Dije la verdad. Empezó con voz medida pero cargada. Esto nunca debió suceder, y ni hablar de que se lea por debajo de la alfombra. Elise lo miró, buscando alguna grieta en su convicción, pero no encontró ninguna. Eso no significaba que confiara en él, al menos todavía no. Había pasado demasiados años leyendo a hombres como Coleman para confundir una obligación forzada con una rendición sincera de cuentas. Bien, dijo ella con voz sencilla, sin gratitud innecesaria ni cortesías para hacer el momento más llevadero. No es un favor de su parte, es su deber. Coleman se movió levemente, exhalando por la nariz y frotándose la nuca. Se veía cansado, más envejecido que al inicio de la noche. ¿Va a presentar una denuncia formal, supongo? No era realmente una pregunta. Ambos sabían que esto trascendía una simple denuncia. Elise volvió a encender la pantalla de su teléfono, donde la grabación seguía con la hora puesta en el registro. Presentaré más que una denuncia, replicó con voz segura y sin titubear. Haré que llegue a Asuntos Internos, a la Comisión de Supervisión Ciudadana, a la oficina del Ministerio Público. Me aseguraré de que caiga en los escritorios correctos. Coleman asintió lentamente, como si se resignara a algo que ya había previsto. No necesito que me diga que lo que hizo estuvo mal, admitió. Yo lo vi con mis propios ojos. Elise inclinó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras calando en una herida que había aprendido a vivir. Entonces, ¿por qué hizo falta otro par de ojos para que actuara? Hubo silencio. Coleman inhaló bruscamente, con la garganta trabajando para articular palabras que no sabía cómo decir, o tal vez que no quería pronunciar. Pero Elise no necesitaba una respuesta. Ella ya lo sabía. Lo había sabido mucho antes de esta noche, mucho antes de Reynolds, porque así siempre había sido. Yo me encargaré, finalmente dijo con voz más pausada, medida. Elise asintió, aunque sabía que la verdad era que esto ya no dependía solo de él. Se dirigió a la manija de la puerta, preparándose para dejar aquella noche atrás, pero Coleman aún tenía algo que decir. Directora Montgomery, la llamó.
y por primera vez en su tono se notaba un poco de respeto. Tal vez no por su título ni siquiera por ella, pero por la verdad que le había obligado a confrontar. ¿No se cansa de pelear estas batallas? Elise dejó que la pregunta se asimilara en el ambiente, una chispa que aún brillaba tras la conflagración de la noche. Podría haber respondido de 1000 maneras. Podría haberle contado del peso que cargaba, del cansancio que se asentaba en lo profundo de sus huesos tras tantos años, sabiendo que sin importar cuánto avance, siempre habría otra lucha a la vuelta de la esquina. Podría haberle confesado que nunca había tenido la opción de decidir si pelear o no, sino que la batalla ya era suya desde mucho antes de pisar el campo de batalla. Pero en lugar de eso, le dio la única respuesta que importaba. No. Se subió a su coche, cerrando la puerta tras de sí, sellando aquella noche como un capítulo que no tenía intención de reabrir. El motor ronroneaba bajo sus dedos, firme y fuerte, tal como ella. Exhaló, relajó sus hombros, dejando que la tensión se disipara, y cambió la marcha a conducir. Mientras se alejaba, la noche se extendía ante ella, amplia y abierta. Por primera vez en horas, permitió sentir el silencioso triunfo que se escondía tras el agotamiento. No porque la batalla hubiese terminado, sino porque había ganado esta. Y eso era suficiente. Por esta noche. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.